Evangelio. Amén. Vamos ahora a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra, y el mensaje de la palabra hoy se encuentra en Lucas capítulo 7 versos del 1 al 9. Lucas capítulo 7 versos del 1 al 9, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 7 versos del 1 al 9. Se juntaron los fariseos, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Señor y Padre celestial, en esta tarde estamos delante de tu presencia, poniendo esta palabra delante de ti para que tú nos hables y nos ministres a nuestros corazones, y para que esta palabra pueda ser fruto y pueda ser de bendición a todos los que los reciban a través de la radio y a través de internet. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Qué bendición la palabra que acabamos de leer, que acabamos de compartir en esta tarde. Se trata de un centurión romano que era temeroso de Dios, amaba al pueblo de Dios, había hecho buenas obras en cuanto al pueblo de Dios, y muchos de los judíos y los fariseos estaban bien agradecidos de este centurión. Dicen la palabra que este centurión amaba mucho a la nación de Israel, les había edificado una sinagoga, había sido de bendición para el pueblo de Dios. Y qué lindo es que cuando nosotros encontramos personas que son de bendición para el pueblo de Dios, pues Dios también tiene una estima especial hacia estas personas que tienen un corazón dispuesto, aunque todavía no son del pueblo de Dios. Dios está pendiente de ellos y usa cualquier situación para llegar a sus vidas y a sus corazones. Dice la palabra que este centurión, el cual había sido de mucha bendición para los judíos, tenía un criado enfermo. Entonces, cuando este oyó hablar de Jesús, envió a unos de los ancianos judíos para que Jesús llegase a su casa y sanase a su siervo. Estos ancianos judíos llegaron donde Jesús y les dieron la noticia. Le dijeron: es una persona que nos ayuda, es una persona que ama a tu pueblo, es una persona que bendice, que es de bendición, ha hecho sinagoga, ha construido templos. Entonces, pues es necesario que tú vayas y sane a su siervo. Ese siervo es muy especial y muy querido por él y está muy enfermo. Entonces Jesús le dijo a los ancianos: vamos. Y cuando iban por el camino, ya se estaban acercando a la casa, el centurión le mandó a decir a Jesús con toda humildad y con todo temor:
de que se detuviese por un momento y confesase desde ahí la palabra, porque él, como hombre de autoridad, sabía que él no era merecedor ni siquiera de que Jesús se acercase a su casa. Este hombre, aunque era un hombre que amaba al pueblo de Dios, no había tenido un encuentro todavía con Jesús. Solamente había escuchado hablar de Jesús y sabía que era una situación muy difícil para él, el que el Maestro, el Rey de Reyes, Señor de Señores, llegara a su casa cuando él aún ni le conocía. Por eso manda mensajeros delante de Jesús a que les diga que no era necesario de que entraran en la casa de él. No te molestes, le dijo, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún ni siquiera me tengo por digno de venir a ti a decírtelo. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Este era un centurión que, a pesar de no ser el pueblo de Dios, tenía un conocimiento grande de lo que era tener y estar bajo autoridad o estar sobre autoridad. Y este hombre sabía la autoridad, conocía la autoridad que había en Jesús. Y dijo, yo no soy digno de ti. Di la palabra y la palabra sanará a mi criado. ¿Y sabes por qué, amigo que nos escuchas a través de la radio, a través de internet? ¿Sabe por qué este hombre sabía que con solamente Jesús confesar la palabra, su criado sanaría? Porque este hombre sabía que había un poder grande en la palabra de Jesús, que con el simple hecho de que Jesús confesare la palabra, su criado será sano. Pero nosotros debemos darnos cuenta de algo, y es que este hombre, al igual que Jesús, sabía lo que era autoridad y también sabía lo que era confesar la palabra, porque en el momento en que el centurión le manda a decir a Jesús, di la palabra y mi criado sanará, y en el momento en que este centurión le dice a Jesús, no es necesario de que entres en mi casa, este hombre también estaba confesando la palabra de Dios y creyendo que en Jesús hay sanidad. Y sabes una cosa, amigo que nos escucha, que hay un poder bien grande en confesar la palabra. Cuando oramos, cuando accionamos, nosotros tenemos que tomar la postura del centurión y creer que hay poder en la palabra de Jesús y confesar la palabra de Jesús con autoridad y enviarla a la distancia, aún estando lejos. Si nosotros confesamos y oramos a la distancia, como sucedió con el siervo del centurión, la persona será salva, será sana, será salva y recibirá la bendición, porque hay poder cuando confesamos la palabra de Dios. Y dice el centurión, no es necesario de que vengas a mi casa, envía tu palabra a la distancia y mi criado sanará, mi siervo sanará. Eso me recuerda a mí también en cuanto a confesar la palabra. En el instante en que Jesús está caminando sobre las aguas y los discípulos comienzan a ver a alguien que está caminando sobre las aguas, y en ese momento Pedro le dice, si eres tú Jesús, haz que yo también camine sobre las aguas. En ese mismo momento Jesús confiesa la palabra de autoridad, y le dice a Pedro, ven, y Pedro comienza a caminar también sobre las aguas. Pero fíjate lo que sucede cuando nosotros confesamos la palabra por fe, con fe.
y la ponemos en acción, la confesamos, la palabra nos dice que la fe viene por el oír y la bendición a tu vida viene por confesar. Confiesa la palabra y vas a ver que la bendición viene a ti. Jesús confesó la palabra y le dijo a Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar en base a la confesión de Jesús. Ahora, fíjate algo también. ¿Qué es lo que detiene el poder de la palabra? Tu incredulidad. Cuando Pedro se dio cuenta o miró hacia las turbulentas aguas y se dio cuenta que la situación estaba difícil, entonces dudó, temió y comenzó a hundirse. No debes temer, debes confesar la palabra y decretar que hay poder en la palabra de Dios. Otra porción de las Sagradas Escrituras que nos habla de confesar la palabra es cuando Jesús está con sus discípulos y les pregunta, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Y empiezan sus discípulos a dar diferentes versiones, diferentes opiniones de quienes consideraban la gente que era Jesús, y empiezan a decir, unos dicen que tú eres un profeta, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres que tú eres aquel. Y dice Jesús, y ahora, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? En ese momento, dirigido por el Espíritu Santo, Pedro confiesa palabra de poder y autoridad y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús a esta confesión de la palabra fue, dichoso tú, Pedro, porque esa palabra no te la ha confesado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Y tú eres Pedro, y sobre esa confesión de que yo soy el Mesías, de que Jesús es el Mesías, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. La iglesia fue edificada a través de la confesión de Pedro, de la confesión de la palabra que hizo Pedro, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tan solo di la palabra, como dijo el centurión, y tú vas a ver a Dios obrar alrededor de tu vida. Tan solo di la palabra y verás sanidad. Tan solo di la palabra y verás liberación. Y es importante que nosotros entendamos que hay poder en confesar la palabra de Dios, y que cuando nosotros confesamos de corazón, como dice Romanos capítulo 10, creyendo en nuestro corazón lo que estamos confesando, entonces veremos la mano de Dios moverse alrededor de nuestras vidas. Hay un evento que me llama mucho la atención a mi vida. Me impresiona cada vez que lo leo. Y es el evento de la mujer sirofenicia. Una mujer que no era del pueblo judío, no era del pueblo de Dios. Que a lo mejor no tenía ni siquiera conocimiento de quién era Jesucristo, ni si era el Mesías prometido. Pero esta mujer, dice la palabra, que libró uno de los encuentros más emocionantes con nuestro Señor Jesucristo. Tenía una hija que tenía un espíritu inmundo y oyó hablar de Jesús. Y cuando ella oyó de todas las maravillas, señales y prodigios que estaban siguiendo al Maestro, fue a su encuentro. Y dice que de una vez vino a él y se postró a sus pies. Dice la palabra que se encuentra en Marcos capítulo 7, versos 24 al 30, que esta mujer era griega y sirofenicia de nación. Y ella inmediatamente le estaba rogando al Maestro que echase fuera de su hija al demonio que la atormentaba. Pero Jesús viene a ella con una de las expresiones más
emocionante, que más nos ponen a pensar cuando les dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien el tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Jesús le estaba diciendo con esta expresión a la sirofenicia de que ella no era judío y que la sanidad era una bendición que estaba destinada para los judíos, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Y Jesús le dice a la sirofenicia: deja primero que los judíos sean sanos, deja que la bendición llegue primero al pueblo de Dios, porque no está correcto echarle el pan, el banquete que está en la mesa, a los perrillos. Pero esta mujer estaba tan desesperada porque su hija fuera liberada, estaba tan deseosa de ver a su hija libre, el ser una hija normal, que aún escuchando a Jesús tuvo palabra de confesión para responderle al maestro. Y la mujer le dijo: sí, maestro, es verdad, la sanidad es para los hijos, la sanidad es para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero ¿sabes una cosa? También los perrillos tienen el derecho de alimentarse, aunque sea con las migajas que caen del banquete que está servido en la mesa de los hijos. ¡Wow! ¡Qué palabra de fe y de autoridad confesó esta mujer! Es verdad que yo no soy judía, es verdad que soy sirofenicia, pero yo me conformo con las migajas del banquete que tú tienes destinado para tus hijos. Confesión con fe, confesión con autoridad de la palabra de Dios. Y esta palabra de fe y de confesión con autoridad movió el corazón de Jesús, tocó el corazón de Jesús. Y dice Jesús en el versículo 29: por esta palabra que has confesado, ve, el demonio de tu hija ha salido. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús le dijo: por esa palabra, mujer, que has confesado, tu hija es libre. Hermano, amigo que nos escucha, hay poder en la palabra que confesamos. Y por esa palabra que sale de tu boca con fe y autoridad, tú puedes ver la bendición en tu vida. La salvación puede llegar a tu familia. La bendición puede llegar a tu casa. Por esa palabra de fe. Y cerca de ti está la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. La palabra de fe, la palabra de autoridad, la palabra de Dios. Jesús es la palabra, el Verbo encarnado, y esa palabra sigue llegando a los corazones. Esa palabra sigue transformando vida. Y antes de Jesús ascender a los cielos, nos dejó una gran comisión en Mateo 28 y en Marcos capítulo 16. Y Mateo 28 del 18 al 20 dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan ahora a las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenlos a obedecer todas estas cosas que os he mandado, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta que yo vuelva, hasta el fin. Y sabes una cosa, Jesús enseñó a la iglesia a tomar autoridad, a confesar la palabra de fe, la palabra de autoridad, para que nosotros veamos la bendición de Dios en nuestras vidas y alrededor de la iglesia. Yo no sé
qué situación tú estés atravesando en tu vida. Pero si estás pasando por una situación de escasez, aunque todo alrededor tuyo diga que hay escasez, confiesa la palabra de autoridad, la palabra de fe en esta tarde y dile a la situación: no hay escasez, hay abundancia. La palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si se te ha declarado una enfermedad sobre tu vida, confiesa la palabra de fe y de autoridad y dile a tu enfermedad en esta tarde que Jesucristo cargó con todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Nuestro castigo fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Por eso en esta tarde, con palabra de fe y palabra de autoridad, declárate sano. Jesús te da la bendición de declararte sano. Tú no tienes por qué cargar con ninguna enfermedad si ya Jesús cargó con todas ellas en la cruz del Calvario. Si dices en esta tarde que tienes un problema grande, dile en esta tarde a tu problema que también tienes a un Dios grande que está por encima de todo problema, que soluciona todo problema, que no ha perdido ninguna batalla, que todas las gana, que va como poderoso gigante peleando todas nuestras batallas. Por eso no hay ningún problema que se anteponga a nuestro Dios, porque Dios es más grande que todos nuestros problemas. Hay poder en confesar la palabra. Hay poder cuando declaramos bendición en nuestras vidas, cuando nos declaramos en paz, cuando nos declaramos en victoria, cuando declaramos que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia y que el enemigo no puede levantarse en contra de nosotros, porque él fue vencido en la cruz del Calvario. Confiesa victoria a través de la palabra. Van a haber momentos en que el enemigo va a lanzar sus dardos para confundirte, para distraerte. Pero cuando vengan esos dardos, esos pensamientos contrarios a la palabra, confiesa la palabra y dile al enemigo que tú llevas todos sus dardos, todos sus pensamientos, los lleva cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que el enemigo no te podrá tocar ni aún en tu pensamiento. Declárate en victoria, confiesa la palabra, así como Pedro dijo a Jesús: si tú no le conoces, si quieres conocerlo en esta tarde, atrévete a decirle como Pedro: si tú eres Jesús, cámbiame, sálvame, hazme tu hijo, hazme una nueva criatura. Comienza a confesar la palabra de fe en esta tarde y tú vas a ver que Jesús te va a salvar y te va a bendecir. Hay poder en la palabra que confesamos y nosotros estamos llamados a confesar la palabra de Dios, la palabra de bendición, la palabra de fe y de poder que nos ha sido dada. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que si aún tú no le conoces, tú puedas tener la oportunidad de tener un encuentro con Él y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Es un paso sencillo, es un paso de fe. Significa confesar la palabra con fe y autoridad para que en esta tarde puedas ser salvo y para que puedas pasar del reino de las tinieblas
al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración. Confiesa la palabra, palabra de salvación, palabra de fe, para que Jesús entre a tu corazón y comience a hacer la obra en ti. Repite conmigo, amigo que nos escucha: Señor Jesús, en esta tarde yo vengo a ti como pecador arrepentido y te pido que me perdones, que borres mis pecados y mis rebeliones, que me laves con tu sangre preciosa, escribas mi nombre en el libro de la vida y me des tu salvación y tu perdón. Amén. Si tú repetiste esta oración, entonces déjame decirte que si confesaste la palabra de corazón y en voz alta, entonces tú has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, y has pasado de muerte a vida. Por tanto,